tío mazao, con unos músculos que yo ni conocía, envasado al vacío, se vino a mí, digo, lo mismo viene a echarme. No lo sé. Dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo, yo bien, ¿y tú? ¿Qué pasa? Dice, ¿qué quería? Digo, pues mira, quería adelgazar un poquito, que estoy rellenito. Dice, yo te veo gordo. Digo, claro. Digo, pero a mí solo me llama gordo mi madre, ¿eh? Mi mamá no me dice que estoy gordo, me dice que estoy fuerte. Si no, que soy de hueso ancho, y a lo peor que retengo líquido. Pero yo gordo no estoy, ¿vale? ¿Cómo son las madres, macho? ¿Cómo son las madres? Oye, ¿qué cariño tienen? A la hora de comer, ¿qué cariño tienen? ¿Qué cosas te hacen? Con mucho cariño, pero mucha cantidad. Pero mucha cantidad. Esta mañana estaba comiendo en casa de mi madre, dice, ¿vienes a comer? Digo, no, dice, ¿por qué? Digo, es que me da miedo. Vente a comer, que he hecho lentejas. Madre mía, cuando he salido de comer lentejas, dice, ¿dónde vas? Digo, a ponerme la inyección de lentejas. No, esto no hay que lo aguante. Madre mía, la perra de lentejas. Y le he hecho, digo, ¿me dejas que le haga una foto a la perola? Dice, ¿para qué? Digo, para subirla al Facebook. Para compartir. Que si no se lo coma. Ahora no me jodas. La hostia. Ya llega y me dice el amigo este, el manager training de los cojones, el profesor de toda la vida. Dice, a ver, ¿qué alimentación tienes? Digo, por ahí vas mal. Dice, ¿que de qué te alimentas? Digo, yo solo como cosas que antes había tenido pastor. Dice, no es muy bueno. Dice, a partir de ahora lechuga y verdura. Digo, una polla, es que lo comes tú. Digo, hay que criar los gusanos. Digo, ¿cómo voy a comer yo lechuga y verdura? ¿Será eso bueno que hay que lavarlo y cocerlo? Digo, ¿tú has visto un chuletón, por ejemplo, que haya que lavarlo? Nunca. Lo echas a la barbacoa a tomar por culo. ¿Me vas a decir tú a mí que lechuga y tal? Digo, yo solamente como cosas que has tenido un parto, le dice, joder, por las vacas que están todo el día cagando. Digo, vaca, buena la lechuguita que tú te comes. No, ¿o qué te crees? ¿Que se tira para arriba solo? A la verdura y entonces hay que echarle mierda por un tubo, si no se no crece. Tú dejas una lechuga ahí sola, sin decirle nada, échale agua. Nada, como mi sogra, no te dice nada. No dice nada, se queda tan a gusto. Vamos, no me jodas. Yo no puedo, yo se lo dice, vamos a ver, digo, yo no sé tú, tú no me digas a mí. Y si esto que voy a decir yo ahora mismo es mentira, que venga yo si lo veas, si está por ahí, que no estará. Pero tú ahora mismo dime a mí que tú, ahora mismo, al processing trainer este de los cojones, tú vas a un asador, de estos que te lo ponen así bonito que te dicen, asador de lo bueno lo mejor. Y tú entras allí, que estás en las Olimpiadas de la barbacoa, que tienen todo colocado, mejor que la biblioteca, los chupetones de canto. Tu morcillita de arroz, tu morcillita de cebolla, tu panceta, tus cositas bien hechas. Y llegas tú y pides una ensalada. Y dices, sí señor, porque yo tengo de fuerza y de voluntad y pido una ensalada. Y digo, claro, vas a un puticú y pides un abrazo. O lo peor, un beso en la frente. De verdad que no. Dice, bueno, dice, pues vamos a tener que hacer alguna cosa. Dice, hombre, dice, ahora mismo, dice, hay unas dietas alternativas que lo que son todas las personas famosas, para que nos entendamos, Belén Esteban y toda esta gente, que están haciendo una dieta que va muy bien. Dice, digo, ¿de qué se trata? Dice, mira, esto es muy fácil. Dice, esto se trata de tomar pescado crudo y algas marinas. Digo, pues yo voy a hacer hoja. Digo, que tengo amigos que se llaman calamardo. Y un caracol en mi casa que me aúlla. Digo, ¿tú lo ves bonito lo que me estás diciendo ahora mismo? Digo, ¿tú no ves la camiseta que traigo, lo que pone? Que de la cerveza y del jamón contra más cerca mejor. Digo, ¿tú lo ves bonito lo que me estás diciendo ahora mismo? Dice, bueno, pues ya que solamente nos queda una alternativa a tu dieta. Digo, dímela urgente que estoy ansioso. Dice, se trata de tomar unos productos que traen todas las vitaminas con las letras y con sus correspondientes numeritos A, uno abajo, todas esas cositas, y luego lleva arginina, ornitina. Digo, ¿y eso cómo viene? Digo, eso es unos polvos que los tienes que echar en el agua. Digo, yo no puedo follar como todo el mundo en mi casa, aunque sea pagando. Digo, me lo estás poniendo muy difícil para apuntarme. Digo, así no va bien conmigo, tú, ¿eh? Digo, porque me están liando para apuntarme al gimnasio, no me espera que la gente no venga. Quien viene, quien no tiene ningún tipo de vida. ¿Cómo me voy a apuntar yo así al gimnasio?
Perdóname si de vez en cuando digo hermoso o el cacerro, pelatigres, porque es que mi padre de tomilloso y se nos nota. Sí. Estar tranquilos que yo también, que yo de pequeño cuando me escapaba de la cuna tiraba de hierro para afuera. El tío sería todavía, el tío dice, bueno, pues aquí no podemos hacer nada. Dice, bueno, pues yo creo que ya lo que nos queda es empezar con las clases. Digo, ten cuidado conmigo, a ver qué me vas a mandar. Que yo me subo la cremallera al chándal y como me la suba muy rápido me pego una pájara. A ver qué me mandas. Dice, ¿te parece bien la elíptica 10 minutos? Digo, hombre, a Madrid ahora no me viene bien, ¿verdad? Que yo le pillé. Y dije, este tío muy inteligente. Sabe que gente como yo no se apunta porque no se apuntaba, porque no se da las pelotas, ninguna de las dos, y ha dicho, ya está, por este día me voy a la plaza elíptica, me lo bajo por el pelo de Ibar, le meto media ración de gambas con 2 minutos, un poquito más abajo los minutejos, 4 minutejos, le echo diente picante, con 4 dobles de cervezas, donde mi amiga Paca nos tomamos un café, un chupito y un poquito de leche frita, nos vamos andando por el puente Segovia al campo de la Leti. Ahí en el triple que nos ahorramos 2 dobles. Y eso es hacer deporte, ¿verdad? Pues no. La elíptica, no sé si lo sabéis, es una máquina de un gimnasio, que te subes con 2 pedales y 2 mangos. Y me dejó allí tirado el hijo puta. Yo que iba con mi chándal aquí casi toda la polla. Y mi zapatilla chain. Y un reloj rosa, dice. Espero que se lleva ahora. Me lleva el cabrón y digo yo, voy a preguntar a una chica, que pasa los hombres, la verdad que parece que no, pero si tenemos, cuando tenemos que preguntar a una chica sabemos a quién nos va a atender bien, quién sabe lo que le va a decir de puta madre. Y dije yo, esta chica que hay aquí, que no está ni muy bien ni muy mal, pero yo la pregunto y seguro que me va a atender. Y dije, oye, perdona que te interrumpa, si a esta nombre le por favor de indicarme ¿cuál es la elíptica? Y dice, ¿tú eres gilipollas o te lo haces? Digo, hombre, yo con mi buena fe digo la primera vez que me hago gimnasio como si hubiese así la última. Digo, es necesidad, que ahora mismo no sé dónde tocar. ¿Te importaría decirme por favor dónde está la elíptica? Dice, los gordos sois todos igual de tontos. Digo, ¿sabes que tu novio está follando con otra ahora mismo? Dice, pues yo no me lo trago. Digo, pues lo mismo por eso. También digo lo que era la elíptica. Yo, la verdad es que ahí tuve un parece malo. Porque yo creía que eso estaba frenado. Me fui a subir. Se me vino este palo. Me pegó en la cepa la oreja. Fui a subir el segundo pie, con los 2 palos no podía hacerme, pero lo hice con uno. Con este sí le sujetaba y el otro muy inteligentemente yo lo sujetaba con la oreja. Hasta que ya dije a tomar por culo y me tiré. La oreja hasta la tenía como Holyfield cuando me mordió Tyson. Sangrando por aquí de la hostia. Qué mal lo pasé, qué asquerosidad. Una pena. Y me llega el rating manager este de los cojones otra vez envasado vacío y me dice, ya has estado 10 minutos, digo, he estado toda mi vida, hijo puta, no me has visto. Que no he podido bajarme, que no había huevos a bajarme. Dice, pero vamos a ver, ¿tú es que eres tonto o qué? Digo, ya vale, ¿no? Que me llamó Miguel. Tú no has visto las otras 9 elípticas que están llenas de gente, sudando al mismo tiempo que están dando pedales. Y no hay ningún problema. Digo, cariño, hijo puta, les ha dado unos cascos con las instrucciones. ¿Qué quieres, cacho cabrón? Y esa es mi experiencia con los gimnasios. La verdad es que yo los gimnasios seguramente no voy a volver más nunca. No es lo mejor. Pero bueno, yo ahora sí quiero presentaros. Claro, porque con esta vez y la próxima son 2 veces la que me subo al escenario. Quiero presentaros a alguien que para mí, y lo vais a comprobar vosotros, es, por no decir el mejor, es uno de los mejores monologuistas, humoristas, cómicos que hay.